Autorización es el proceso de determinar los permisos o niveles de acceso que un sistema o usuario tiene después de la autenticación. La autorización asegura que las entidades autenticadas accedan solo a lo que tienen permitido. La autorización viene después de la autenticación y define a qué puede acceder un usuario o sistema. La autenticación es crucial para evitar actividades no autorizadas dentro de una red, asegurando que solo aquellos con los permisos correctos puedan interactuar con los datos o recursos sensibles. Existen varios modelos utilizados para controlar el acceso. Cada uno tiene su propia forma de determinar permisos. El control de acceso discrecional otorga control a los propietarios de los recursos, mientras que el control de acceso obligatorio se basa en políticas estrictas. El control de acceso basado en roles asigna permisos basados en roles, y el control de acceso basado en atributos permite un control de acceso más flexible utilizando atributos como el tiempo, la ubicación o los roles. Veamos un poco más de cerca cada uno de ellos. En el control de acceso discrecional, DAC, el propietario del recurso decide quién puede acceder a él y qué permisos tiene. Su mayor ventaja es que es flexible. Los propietarios de los recursos tienen total control sobre el acceso al recurso. Este método de acceso puede ser poco seguro, ya que los propietarios pueden dar acceso incorrectamente o simplemente no gestionarlo. En el control de acceso discrecional, los propietarios de los recursos tienen el poder de decidir quién puede acceder a sus datos. El control de acceso discrecional, DAC, es el modelo de control de acceso predeterminado tanto en sistemas Windows como Linux. En Windows, a través del sistema de archivos NTFS. En Linux, mediante permisos de archivos y propiedad. En el control de acceso obligatorio, MAC, una autoridad central define los permisos de acceso basándose en políticas estrictas y etiquetas de seguridad. Este modelo fue diseñado para proteger información clasificada y asegurar que solo los usuarios con los niveles de autorización adecuados puedan acceder a ciertos datos. El control de acceso obligatorio se utiliza en entornos altamente seguros, donde se necesita un control estricto sobre quién puede acceder a qué. Las etiquetas de seguridad, como Top Secret o Confidencial, aseguran que la información sensible solo sea accesible por personas autorizadas. Como desventaja, podríamos decir que es poco flexible y más difícil de gestionar en entornos dinámicos. El control de acceso obligatorio se utiliza principalmente en organizaciones que requieren un alto nivel de seguridad, por ejemplo, en agencias gubernamentales, especialmente aquellas que manejan información clasificada, militares, para proteger datos y comunicaciones sensibles, instituciones financieras, para asegurar transacciones financieras y datos personales, organizaciones de salud, para proteger los registros de los pacientes y asegurar el cumplimiento normativo, instituciones de investigación, que manejan datos de investigación sensibles. En el control de acceso basado en roles, RBAC, los permisos de acceso se asignan en función del rol del usuario o sistema dentro de la organización. Es eficiente, escalable y fácil de gestionar para grandes organizaciones, pero es poco flexible para la personalización individual de los accesos. El control de acceso basado en roles es ampliamente utilizado en entornos empresariales porque simplifica la gestión del control de acceso. Al asignar permisos basados en roles en lugar de individuos, los administradores pueden gestionar eficientemente grandes grupos de usuarios, ya que estos grupos tienen asignados permisos específicos en función de lo que necesitan para trabajar. Así, por ejemplo, si la empresa ABC contrata a John para el departamento de ventas, en cuanto John es asignado al grupo de ventas, solo tendrá acceso a los documentos de ese departamento y no al de marketing o al de contabilidad. Si un día la empresa ABC envía a John a trabajar en marketing, en cuanto el administrador del sistema ponga su nombre de usuario en marketing, tendrá todos los permisos de acceso de ese grupo de trabajo. En este contexto, surge una amenaza a la seguridad si el administrador del sistema es negligente o no existe un procedimiento claro de revisión de permisos de acceso. Me refiero al privilege creep. Este término se refiere a la acumulación de permisos y derechos de acceso que un empleado mantiene
incluso después de haber cambiado de rol o responsabilidades dentro de la organización. En el control de acceso basado en atributos ABAC, el acceso se otorga en función de los atributos relacionados con el usuario, el sistema o el entorno, no solo en las funciones que hace el usuario, que también. Es un modelo altamente flexible que permite un control de acceso dinámico basado en varias condiciones. Sin embargo, es algo más complejo de implementar y gestionar. El control de acceso basado en atributos se basa, por tanto, en parámetros como la hora del día, la ubicación o los roles del usuario. Por ejemplo, un usuario puede tener acceso a un sistema solo durante las horas de trabajo de lunes a viernes o solo desde una ubicación específica, ya sea por geolocalización de la terminal si es un teléfono o por la dirección IP del equipo, por ejemplo, proporcionando un control más granular sobre el recurso. Cada modelo de autorización tiene sus propias fortalezas. La elección depende de las necesidades de seguridad de la organización. Mientras que el control de acceso discrecional ofrece flexibilidad, el control de acceso obligatorio garantiza la mayor seguridad. Mientras que el control de acceso basado en roles se centra en lo que hacen los usuarios y es fácil de gestionar, el control de acceso basado en atributos ofrece un control más granular. En la práctica, no hay mejores o peores modelos de acceso. La elección correcta de uno u otro depende completamente del tipo de organización y la clasificación de la información de esa organización, y de los requisitos de confidencialidad, integridad y rendición de cuentas inherentes a ellos. Para algunas empresas, el trabajo colaborativo será más importante. Para otras, gestionar un gran número de usuarios o trabajar con otros sistemas. Y para otras, será crítico proteger el acceso basado en el principio de la necesidad de saber. Si te ha gustado este vídeo, te invito a suscribirte a mi canal para que disfrutes del nuevo contenido en cuanto esté disponible.